A mí, este profesor que yo nombraba antes, él era revisionista y un día me acuerdo de esa clase como si fuera ayer. ¿Por qué a ustedes no les interesa la historia? Yo tengo la respuesta. ¿Por qué no les interesa la historia? Porque nuestra historia ha sido edificada sobre una buena parte de mentiras o verdades a medias. Claro. Falsificaciones a designio son palabras que usó Sarmiento. En carta, Sarmiento tenía una gran virtud que era muy franco, ¿no? Sí, No se guardaba nada y lo decía por escrito. Es como si hoy tuviéramos los WhatsApp de Faustino Sarmiento y le dice en carta a alguien, usted sabe que no tome lo que hemos escrito de la historia como oro de buenos quilates porque hemos dicho de todo, con tal de sepultar a Rosas, en fin. Claro, ¿no? sí. Entonces, una historia hecha sobre verdades a medias, que es una forma de mentir, yo creo que los jóvenes intuyen cuando les meten un perro, ¿no? Claro. Cuando hay algo que no cierra. La historia nos la van dando por fracciones y entonces al final no entiende qué pasó. Claro. ¿O por qué llevó tanto tiempo? La Organización Nacional se la presenta fragmentada, ¿no? Fragmentada y sobre todo hasta no hace mucho tiempo había vacíos, por ejemplo el periodo de Rosas, Ah, sí. que se Yo sintetizaba nunca llegaba a Rosa, siempre como terminaba. la tiranía, ¿no? Entonces eso también producía un efecto que sigue hasta el día de hoy, que es que desconocemos que acá hubo una guerra, que podríamos denominar la Guerra del Paraná, que durante 5 años la Argentina resistió a las dos principales potencias del momento, Inglaterra y Francia, juntas, y que si bien comienza con una derrota militar, como es la vuelta obligado, esa guerra continúa y termina con 2 tratados de paz en los que estas dos potencias reconocen la soberanía argentina. O sea, le ganamos a ellos. Y eso está oculto, ¿no? Eso está oculto. Yo vengo de una zona en la que en Rosario, a 40 kilómetros de Rosario, fue la batalla de Punta Quebracho, el 4 de junio de 1846. Parecido a lo que pasó cuando nuestra Fuerza Aérea hundió como 5 naves británicas en la Guerra de Malvinas. No hay países en el mundo que logren eso. ¿Cuáles son los autores, digamos, referentes, digamos? ¿Qué autores te Yo gustan que se dice? empecé leyendo Historia Argentina de José María Rosa, un autor bastante conocido dentro de lo que es el revisionismo histórico. Él tenía una Historia Argentina en 13 tomos, llegaba hasta el comienzo, hasta el 17 de octubre de 1945. Luego de su muerte vienen otros autores que completan esa obra, conservando la línea ideológica, Fermín Chávez y algunos otros. Pero para mí, lo más documentado es Historia Argentina de Vicente Sierra. Realmente es una lectura muy densa, son tomos larguísimos, creo que son 9 o 10, llega hasta la batalla de Pavón, ¿no? Uno lee esos tomos y ahí encuentra a alguien que realmente se pasó la vida buscando en archivos y uno agradece tanto que haya habido gente como la contracara de aquellos que vos mencionabas al comienzo, que no estaban en las cuestiones de chismes historiográficos, un trabajo serio, documentado, una obra titánica, por otro lado, por supuesto con un sesgo, con una impronta de un nacionalismo y de un hispanismo de rescate, aunque también hay que decir que hasta no hace mucho tiempo rescatar la obra de España era bastante común en los autores, porque es tan visible y evidente la impronta que dejó en un continente con universidades que aún hoy funcionan, hospitales, infraestructura y sobre todo una cultura artística que es muy difícil denostarla de un día para el otro, ¿no? Es muy difícil, pero lo están haciendo. Lo están haciendo. En los colegios, ¿qué está pasando actualmente con la enseñanza de la historia? ¿Tenés idea? Lo sé por mis hijos, que incluso van a un colegio privado, pero que en esto no hay demasiada diferencia con los colegios públicos. A lo mejor en la escuela pública se asume como un dogma, se dogmatiza, por ejemplo, se sintetiza que España cometió un genocidio y que no hay nada más que discutir. O sea, básicamente el mensaje se reduce a eso y que a la llegada de Colón a América era idílico, no había combates entre tribus, en fin. O sea, eso ya está instalado como una verdad. La línea que se baja a nivel ministerio es esa. Y en el ámbito privado, lo que podés tener es alguna disidencia puntual. Ha caído mucho esto de la dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? Porque ahora hay una forma más sutil que en otras épocas, que es lo de lo políticamente correcto, es decir, aquello que se supone que hay que decir y opinar, pero de lo cual, digamos, los centinelas de eso políticamente correcto no te permiten apartarte un centímetro, bajo pena de linchamiento, ¿no? Entonces eso genera un miedo que se traduce en una autocensura, ¿no? Que es la peor de todas, porque finalmente el que está del otro lado ni siquiera tiene que levantar el dedo, ¿no? Entonces eso ha calado mucho, ha entrado mucho, por supuesto que hay excepciones, por supuesto que hay resistencia y por supuesto que puede cambiar de un día para el otro, porque en el fondo esas políticas educativas las hacen los políticos que cada 2 años elegimos, ¿no? Digamos, los medios oficiales de comunicación
no hay 12 de octubre que se priven de decir lo mismo. Claro. Y no cambia demasiado de acuerdo al color político que gobierne. O sea, lo sumo puede haber algún matiz más moderado, pero en general, como con otras cuestiones, lo políticamente correcto es como un dogmatismo laico, digamos, que todos asumen desde distintos ámbitos del arco político, ¿no? Tiene que venir alguien que realmente hable con la verdad, que no tenga temor, y bueno, pero eso cuesta. Y de la producción actual, digamos, ¿hay algo que valga la pena? Por supuesto. Yo en realidad sigo también autores, ¿no? Depende de la temática, autores como María Elvira Roca Barea, española, o Marcelo Bulo, amigo y rosarino como yo, que siendo argentino ha tenido mucho éxito, ¿no? En España. En el tema de la conquista y colonización de América. Sobre todo de la conquista y de la colonización, de la formación de nuestros pueblos, la formación de la conciencia hispanoamericana, de la cual somos herederos, y de cómo eso juega en la política internacional de hoy. Ese es un dato clave, ¿no? Uno va a la historia no tanto con nostalgia por un pasado que ya no existe, sino que uno va a la historia en realidad para encontrar respuestas. Es como ir a la historia personal de cada uno, cuando uno se pregunta de dónde vengo, quién soy, cuál es mi identidad, pero sobre todo para utilizarla como una herramienta con proyección a futuro, ¿no? Claro. Y cuando uno se da cuenta, a ver, al día de hoy en Estados Unidos están tirando abajo las estatuas de Colón. Eso tiene que obedecer a algo. Eso no es casual ni gratuito, ¿no? Cuando la historia documentada nos dice que, por ejemplo, California fue evangelizada por los franciscanos y que la verdadera masacre demográfica y el genocidio lo cometen los anglosajones en el siglo XIX. Entonces, rescatar la hispanidad es también una lucha, es una herramienta útil para la lucha ideológica del hoy, porque por algo quieren que sigamos con este complejo de inferioridad y con esta eterna culpa, ¿no? Pedido de disculpas que se le exige cada 12 de octubre a España y que no se les exige a las actuales autoridades alemanas, belgas, francesas u holandesas.